Llega la nueva temporada de un clásico TT. Noche de Letras 2.0, donde habitan las letras, la inspiración y la producción literaria de autoras y autores. Compartan la noche con Leandro Murciego, los jueves a las 22 horas, por Radio Trend Topic. Llegaron de Italia, tenían 20 años, con un bagallito por toda fortuna y sin aliviada y entre desengaños, llegaron los tanos, sin ventaja alguna. Mas nunca a sus labios los abrió el reproche. Siempre consecuentes, siempre laburando. Pasaban los días, pasaban las noches. El viejo en la fragua, la vieja lavando. Llegaron los hijos, todo malandrino. Llegaron las hijas, todas engrupidas. Ellos son borrachos, chorros, asesinos. Y ella, prostitutas que están en la vía. Y los pobres viejos, siempre laburando. Nunca para el yugo se encontraron flojos, pero a veces sola, cuando está lavando. A mi mamá el llanto le queman los ojos. Eso fue Los Bueyes de Carlos de la Púa. Hermoso. Y danos uno más. Por favor. A ver, dejá de pensar. Entre paréntesis te voy a decir, me hiciste sacar la antología de Lamborghini y volver a leerlo después de lo de materia. Ese es un texto, es un textazo, pero viste que es muy largo, Sí, no. y hay que trabajarlo muy Tranca, bien. no, te lo dije porque Entonces, yo eso te lo dije porque después de lo de materia vine acá y lo primero que hice fue sacar el de Lamborghini al día siguiente. Dije, lo tengo que tener ahí para leerlo de vuelta. el viernes, mira, lo hice 3 veces ese texto. El primero fue un viernes del mes pasado, el segundo fue ahí en materia, y el tercero fue ahora en el viernes pasado en lo de Roberto. Y el de materia lo hice más cortito en realidad, hice la mitad, porque bueno, ya estaba, viste, ahí, qué sé yo, eran las 3 de la mañana, ya me había fumado varios porros, me había tomado varios vinos, estaba como... El viernes pasado lo hice en lo de Roberto y no me salió del todo bien, viste, es un texto, pero de a poco ese lo vamos trabajando, está bueno para laburar. Está bueno para laburar. A ver, ¿qué puedo hacer? Déjame pensar. Espera, voy a buscar. Dale. Así que muy buenas tardes, noches o días, según el momento en el que estás. Octava temporada de Noche de Letras 2.0. Segundo programa de este año y estaba pensando, a veces tenemos así como la cuestión de tener
actores, músicos, directores de teatro, escritores. Pero algunos ya son como conocidos de la casa, porque ya pasaron más de una vez. Y el invitado de hoy tiene una particularidad, al menos para mí, digo, tiene una particularidad. Que es la de aportar un aire totalmente fresco a nuestro mundillo literario, que por suerte nos muestra que hay un montón de voces, de maneras de decir, de intenciones, y eso habla muy bien, al menos para cuando uno va a disfrutar del artista, eso habla muy bien, porque uno termina teniendo como el ventilador de frente, como el que tiene Mariano allá atrás, pero de frente, ¿no? Y que te renueva un montón. El invitado de hoy, que le voy a pedir a él que se presente, Mariano de Almagro. Yo voy a decir solo que lo conocí en la vuelta a casa, o de la segunda casa, que es Materia Oscura, y la verdad que son esos lindos encuentros que a mí me dan ganas de querer recomendar, y que ustedes que están del otro lado estén al menos ávidos de poder escucharlo y conocerlo. Mariano, ¿cómo va? Bueno, gracias. Primero gracias, porque con los calores que hace, que estés acá y con remera ya hace un montón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Gracias a vos por la invitación. Bueno, como calor. La verdad que con calor. Y a la remera esta le falta la tercera estrellita acá, ¿viste? Esa no la tenemos. Claramente. No le falta acá, pero... Eso se hace fácil. La estrellita se hace fácil. Lo que es difícil era conseguirla. Así que la verdad que la podemos dibujar, la podemos llevar en el alma, pero lo difícil era conseguirla. Así que nada, bien con esas dos estrellitas ahí puestas en el pecho. Che, Mariano, si tuvieses que presentarte, ¿viste estas historias tan estúpidas que tienen en las redes sociales, ¿no? Que te piden en tantos caracteres cómo definirte o presentarte. ¿Cómo te presentás? En 3, 4 líneas. Sí, muy difícil. Un vago que... Claro, pasa que las presentaciones es muy difícil presentarse, porque la elección resulta arbitraria. Entonces yo puedo decir algo y siempre queda algo afuera de lo que uno es, y siempre alguien pone uno en valor. No sé, un conjunto de experiencias. Creo que todos somos un conjunto de experiencias. Si me preguntás qué soy eso, un conjunto de experiencias. Hoy me levantaba temprano a la mañana y tenía en la cabeza la gana de volver a viajar. Extrañaba, ¿viste? Me puse a tomar mate, a mirar una foto, y me daban ganas de viajar. Me acordaba de algunas cosas que hice, algunos lugares por los donde anduve. Y bueno, eso, viajar también es un conjunto de experiencia, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y Mariano se definió en un punto como un vago, como un viajero, pero vago en el sentido de un tipo, ¿sí? Como un tipo, como un viajero. Vago como un mar, claro. Claro, y que va cosechando ahí experiencias. Y ahora cuando voy juntando esas palabras, digo... En un punto en el resto de la vida que te vincula al arte, también sos eso. Claro, cuando me preguntabas acerca de cómo me definiría, bueno, hay como muchos planos, ¿no? Laboralmente, emocionalmente. Por eso no quería esbozar, arriesgar ninguna definición. Y con respecto a lo de vago, un tipo que ha hecho 1000 laburos, y que ahora está tratando de aprender un laburo nuevo, que es el laburo que tiene que ver con el arte. Que además es un laburo muy viejo, qué sé yo. El otro día veía una película de Scola que se llama El largo viaje del Capitán Fracasa. Son una compañía de artistas que vienen andando en medio de la tormenta y llegan a un castillo perdido en el medio de la nada,
y golpean la puerta y adentro de ese castillo vive un tipo que tiene título de nobleza, que es muy joven, cuyo, o sea, los atiende el criado del amo de casa. Y el amo de casa tiene 15 años y quedó huérfano de padres por no sé qué epidemia, dice el criado, ¿no? Entonces le da, el criado los recibe a todo este cúmulo de artistas que son todos unos charlatanes, ¿viste? Que son artistas, actrices, músicos, y los recibe el criado a los artistas y les dice, bueno, que este señor tiene sangre noble, el castillo se viene abajo y que si él se queda ahí en ese territorio, pues se va a morir sin conocer el mundo, se va a morir. Entonces dice, por favor, llévenlo a la corte de Francia, muestren esta espada que perteneció al padre noble de este muchacho que peleó en guerras y no sé qué, y que bueno, que el rey lo reciba en la corte. Entonces los tipos aceptan y se van con el pibe en su viaje por el coso, recorriendo hasta llegar a Francia. Y eso es del 1600, esa película está situada en el 1600. Entonces esta cosa que uno tiene de hacer arte, y ahí tenés todo, ¿viste? Es una compañía de teatro, con bailarinas, con chicas que tocan la guitarra, con o sea, es de todo. Y bueno, 1600, o sea, mirá si será antigua esa profesión, ay, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Es que en esa presentación que va haciendo Mariano ya en los primeros minutos, ahí se va presentando como un tipo que cuenta, básicamente. Y digo que cuenta porque puede contar lo propio, puede contar lo ajeno, y va contando y recreando, e inventando, y dando forma, y poniendo su impronta, y dejando su huella, en esto que es el transmitir, que es una de las cosas que por eso me parece que es una bocanada de aire la que propone Mariano. Porque no todo el mundo tiene el don de transmitir. Muchísimos podemos decir. Ahora, decir es una cosa, transmitir y permitir que el otro vive y reviva es otra totalmente distinta, y esta es una de las características que tiene Mariano. Che, Mariano, ¿cómo fue tu vínculo con la literatura? ¿Cómo empezaste? La revista El Tony. Sí. Esa fue la primera que yo recuerdo haber leído. Qué loco. ¿Y cómo? Con la imagen de mi papá en calzoncillo a las 4 de la mañana, abriendo la puerta del cuarto y diciendo, Mariano, ¿qué haces despierto hasta ahora? Andá a dormir. Y yo estaba leyendo la revista de Tony. La primera vez, creo que la primera o la segunda vez que dije, bueno, voy a leer, empecé a leer. Pero también recuerdo una fiebre que yo tuve una vez, muy alta. Y me acuerdo la voz temerosa de mi madre, porque la fiebre no me bajaba. Y ella, estábamos en Entre Ríos en ese momento, estábamos en la casa de mis abuelos, y no había libros infantiles para leer. Entonces lo único que encontró, que venía con dibujos, como para que yo mirara un poco, eran unas historias de mitología griega. Me leía las historias de mitología griega, pero me la leía ellos ya. Ahí yo todavía no sabía leer. El otro día estaba leyendo, muy interesante, estaba leyendo un autor, Luis Guzmán, que sacó un libro que se llama Avellaneda Profana. Bueno, Guzmán es un autor argentino, ha publicado muchas cosas, yo lo estudié en la facultad. Y sacó un libro que se llama Avellaneda Profana, y ahí habla también un poco de eso, ¿no? Siempre del relato de la madre. En el caso de este libro, Avellaneda Profana, que él también lo trabaja en otros libros, La Rueda de Virgilio, es otro libro de un autor está muy ocupado también. Habla del relato espiritista como el relato de la madre. Habla del relato espiritista como el relato de la madre. Qué fantástico, ¿no? Porque cuando vas a buscar un recuerdo que te vincula con la literatura, está esta cuestión del decir, del transmitir,
del ayudarte a viajar, ¿no? Que en ese momento intentó ser una compañía de un mal tránsito, el que hacía tu vieja con vos en ese momento y la literatura, y la literatura griega, la mitología griega. Y en un punto es lo que también vas haciendo vos, ¿no? Al menos esta experiencia de haber compartido ese rato en materia oscura en el sótano del Abasto, era esta cuestión de verte sacar a vos los carromatos y los distintos personajes que iban haciendo ese recorrido, como en la película de Escola, y esta cuestión de que vos fueses sacando y nosotros nos empezásemos no a ver, porque una cosa es ver y otra es sentirse parte de la caravana. Y eso es lo que me parece que con la gente que pude hablar esa noche, lo distinto que tiene Mariano y lo interesante que tiene Mariano es esto de hacerte subir a esa caravana y viajar con él un rato. Entonces por eso no te da piel de gallina. Lo que te da es la vivencia. Que eso es una de las cosas más interesantes que te puede dar un artista. La vivencia. Porque cuando uno se conmueve, pero se conmueve desde la butaca, está ese que está allá y nosotros acá. Ahora, cuando vos estás en la misma caravana viajando, eso es lo más fantástico. Por eso digo, es este acompañamiento en esa travesía, que es un poco lo que, de alguna manera, a lo mejor intentó hacer tu vieja con esa fiebre alta, ¿no? En ese momento. Qué cosas fantásticas que a veces uno tiene esos linkeos y encuentra esos orígenes así tan fácilmente, ¿no? Che, ¿y cuando empezaste a mover la mano, a escribir vos? Esa es una pregunta que es complicada. Bueno, sobre todo porque además con las tecnologías uno ya no mueve la mano, ¿no? Igual de todas formas, después de grande, uno descubre también el valor, ¿no? De trabajar, a ver, incluso creo yo, como dispositivo, ¿no? O sea, me parece que es interesante que como autores, todos los autores nuevos que surjan y todos los autores que estamos trabajando hoy en día, digamos, empezamos a trabajar en esta profesión, es interesante que utilicemos la mayor cantidad de dispositivos. Entonces, si vamos a escribir un poema, trabajar, por supuesto, con el drive, pero también con el borrador en mano, qué sé yo. Siempre la frase, y lo mismo ocurre también en otras cosas, ¿no? O sea, vos nombrabas el Materia Oscura, ciclo de poesía, que está muy bueno. Yo alguna vez, bueno, tengo entendido que hay una vinculación, pero yo alguna vez me tocó conocer Maldita Ginebra. Entonces, bueno, era muy chico, yo tenía, no sé, 15, 16 años, estaba, viste, fumando mis primeros porros y caí ahí en Maldita Ginebra. Pero en Materia Oscura los muchachos se ponían unas bolsas, ¿no? Negras, ¿no? Y les tapaban los ojos, los ponían contra la pared. Y de golpe vos ahí estás incluyendo otros dispositivos sobre los cuales vos contás. El otro día yo decía, el viernes pasado, bueno, lo he hecho también para pasar el chivo de mi evento, ¿no? El viernes pasado, en el Grito Plebeyo, que es la peña de poetas que nosotros hacemos, yo comentaba de que ponía en valor, ¿no? Porque si el músico tiene su instrumento, y ese instrumento lo dota de al menos 3 cosas, de ritmo, de melodía y de entonces el músico tiene el instrumento, pero nosotros los poetas que estamos ahí, estamos casi desnudos, no tenemos nada. ¿Qué tenemos? La voz, los ojos, la cara, ¿entendés? O sea, no tenés nada, no tenés nada. Y bueno, hay que palearla, ¿no? Como dice, ¿no? De pico y pala, hay que palear. Me parece que lo que hicieron los muchachos el otro día y Materia Oscura está muy bueno, creo que por ese lado. Creo que tiene razón, Mariano, en esto a ver, de que cada vez es más importante poder
usar todo lo que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Para transmitir. Y que son todos recursos. Y que es cierto que el poeta está desnudo en ese momento, pero también es cierto que hay otras herramientas y que de hecho Mariano las maneja muy bien también, ¿no? Pero digo, hay que tratar de aprender con la H, con la H intermedia, esta de agarrar todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano, hacerlas propias y que nos sirvan para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nada, está buenísimo. Está buenísimo. Me ponía a pensar esto de el primer poema que escribiste, ¿te acordás más o menos a qué edad fue y por dónde iba? Era algo de Baco, del Día del Mundo. Mirá, ya de Muy chiquito, bien, boludo. muy bien. Sí, pero viste, bueno, qué sé yo, son estas como experiencias, viste, de cada uno. Totalmente. Hay de todo. Y después, Sí, ¿cómo viniste? Digo, arrancaste con Baco, ¿sí? Y digo, y después, ¿cómo viniste vos mutando y formándote? Bueno, otro segundo texto que yo recuerdo, porque un escritor es las cosas que ha leído también, ¿no? Las cosas que, bueno, yo justamente pienso, vos hablabas antes de la transmisión, ¿no? Transmitir. Esa palabra que usaste me pareció muy acertada. Entonces, me gusta recordar las cosas que a mí me transmitieron algo, porque eso es lo que uno en definitiva termina siendo, un cúmulo de experiencias, ¿no? Y la literatura es una experiencia. Entonces, otra cosa otro texto que me voló la cabeza fue Martín Fierro. Y también tiene que ver con lo que vos decías del decir, ¿no? Porque en última instancia no deja de ser un decir. Es un tipo que está con una guitarra diciendo cosas. Bueno, tiene la guitarra. Y que además, si uno se lo pone a pensar, la literatura es la forma de educación más antigua que existe. Porque la escritura era algo que estaba vedada, la escritura era el poder. O sea, el virrey era virrey porque podía escribirle una carta al rey y mandársela, y que el rey sabía lo que pasaba a 1500 kilómetros de mar en el virreinato del Río de la Plata. Entonces el virrey agarraba y le venía a estar replicante el asunto, qué sé yo, mandaba la carta. Ese era virrey era virrey porque ahora, ¿cómo hacía un padre o una madre para enseñarle algo a sus hijos? Bueno, le contaba historias. Es la forma más antigua de transmitir sabiduría, ¿no? Las historias, digamos, las abuelas se lo contaban a sus madres, las madres se lo contaban a sus hijos. El mundo se construyó, la sabiduría popular se construye contando historias. El poder popular se construye a través de contar historias, y el poder no popular se construía en la escritura, en el salto tecnológico. El Martín Fierro, en ese sentido, muestra un poco eso, o escenifica esa realidad. Un tipo que se para en un boliche lleno de borrachos y dice, cuidado con el político porque nos quieren vender gato por liebre. Vienen y te cuentan, y que iba a llegar a volver tan solo ayer a Capera. Es como, eso es interesante. En la literatura norteamericana está lleno de acontecimientos que incluyen soldados que fueron a la guerra y que vuelven, mutilados, digamos, ¿no? La guerra civil norteamericana se caracteriza porque después de esa guerra empiezan a aparecer los mutilados. Tipos que le falta una pierna porque una ráfaga de metralleta que se implementó ahí le voló un cacho de miembro al carajo. Entonces, pero después con Flannery O'Connor, con Carson McCullers, ponele, que es otra autora, que también es del sur, refleja el sobreviviente de la guerra como el tipo solitario que está en un bar y que no tiene cura,
¿viste? Y como que hay un pasado con el cual no se puede remediar nunca. Y aparece mucho en la literatura los soldados, ¿no? La vuelta del el sobreviviente de la guerra, que pasó por la experiencia de la guerra. Y Emilio Martín Fierro llama la atención porque es eso. Bueno, a ver, digamos, fue a la guerra contra el indio. O sea, lo agarraron y le dijeron, vos fijate, ¿no? O sea, los norteamericanos, la inteligencia de los norteamericanos, es que no necesitaron medio meter a la fuerza a los delincuentes en la guerra. Acá lo hicieron más a la fuerza. Los norteamericanos los persuadieron. Digo, la guerra de secesión y la Segunda Guerra Mundial, muchos iban obligados porque lo marcaba la ley, pero había un aparato de convencimiento detrás, ¿viste? Que lo fomentaba y había gente que se anotaba para ir a la guerra para pelear por la patria. Hay ejemplos en el arte, hay una película de, creo que Vittorio De Sica, no, ya sé, Mario Monicelli, los tipos están todos en el vagón que trataban de soldados yendo a la guerra, re contentos, amigos, vamos a la guerra, vamos, no sé qué, vamos a pasar re piola. Y llega otro vagón de vuelta, lleno de cadáveres, y los tipos se quedan como así helados, ¿viste? Claro, ¿qué te pensás? ¿Viste? Y tenés otro libro que se llama El Miedo, de Chevalier. El Miedo se llama, ¿no? Que dice, la contratapa del libro es el tipo, dice, le preguntaron qué hizo en la guerra. Dice, bueno, pues bien, caminé kilómetros y kilómetros, estando cansado, día y noche, bajo la lluvia, bajo el sol, tuve hambre sin tener que comer, tuve piojos sin poder rascarme, tuve frío sin tener que abrigarme, etcétera, etcétera. Dice, eso es todo. Bueno, le diré la única y verdadera ocupación de la guerra. No es miedo, ¿no? O sea, la novela se llama El Miedo. Y esa novela arranca contando el fervor popular que vive Francia, porque se declara la Primera Guerra Mundial y van todos a anotarse para ir a la cosa. Digo, cuenta la historia de una madre de la vergüenza de la madre que tiene que llevar de la oreja al niño a alistarlo porque ella quiere que su hijo sea un patriota, ¿viste? O sea, que esos casos seguro, pero digo, es crudo, ¿no? Es doloroso. Yo no me puedo... Acá en Argentina eso no puede pasar. Eso acá en Argentina no pasa. Las madres no llevan a sus hijos de la oreja a la guerra. Acá, porque me parece, entre otras cosas, hemos tenido al Martín Fierro. Pero digo, más allá de la cosa de querer diferenciar de eso, y de percibir lo oscuro, lo ingenuo, a mí me duele pensar que la gente pueda ser tan ingenua. Pero ya te habla así de un aparato propagandístico. Digo, los tipos iban, empapelaban la imagen, ¿no? Empapelaban París con el coso, con un cartel que decía vamos a la guerra, o empapelaban con el cartel del tío Sam te necesita, o tío Sam te está buscando, más todas las informaciones que se pueden de costado. Bueno, la gente, ¿viste? Así que digo, el contar todo eso no deja de ser una ficción, ¿no? Es un tipo, no te digo que están haciendo arte, pero, o sea, están utilizando dispositivos, bueno, qué sé yo. Sí, y hay algo interesante también en todo esto que estás planteando. Yo voy a hacer esta... como clarificar, porque quiero decir algo que dijiste hace 2 viernes en materia que me pareció recontra interesante y que me parece que va de la mano de todo esto que estás diciendo. Que es esto de... unos tienen el aparato, y son los que tenían la imprenta, y son los que tenían los libros, o los que podían escribir las cartas que después eran llevadas, los que tenían el aparato para poder hacer esto, para poder contar la historia escrita. Los otros eran los que podían hacer, contarlas oralmente, que casi es un poco la resistencia al sistema, de alguna manera. Que en algún punto es lo que hacía el Martín Fierro. Digo, justamente, con su guitarra era la resistencia al sistema, ¿no? Y hubo algo que en todo esto hermoso e interesante que pasó en el ciclo de Materia Oscura hace 2 viernes, Mariano comenta algo así como que él, que es un poeta, es escritor, y que en algún punto se confrontó y se interpeló y se cuestionó esta cuestión de por qué tenía que tener un libro escrito. ¿Por qué para ser escritor o poeta tenés que tener un libro escrito? Y digo, y ese cuestionamiento, ese replanteo,
va de la mano con esto de abrazar a la expresión oral, ¿sí? Que no se significa que no haya sido escrito previamente, ¿sí? Pero elegir como soporte de transmisión a la oralidad. A la oralidad con todo el enriquecimiento que el tipo le mete, pero digo, a la oralidad. Y entonces termina siendo también una manifestación casi política no partidaria, quiero decir política. Política en qué lugar se para, ¿no? Esta cuestión de ellos, la imprenta, ellos los libros, y acá los padres a sus hijos, las madres a sus hijos, con transmisiones orales, y es un poco esta resistencia que también viene de la mano de Martín Fierro, que venía con las coplas y la guitarra, ¿no? Entonces digo, en definitiva, termina pasando esto, que es un poco, digo, una de las causas que Mariano abraza, y está buenísimo poder verlo así, porque también uno va entendiendo esta pasión en el decir y en tomar estas herramientas para el poder decir. Entonces, digo, yo esto lo digo permanentemente, ¿no? Vos que estás de otro lado y que ya tenés más de un año escuchando el programa, lo sabés, que para mí las entrevistas lo mejor que puede pasar es escuchar al entrevistado, porque se va pintando de a poco. Y en todas estas cosas que va eligiendo Mariano para contar, es una manera de reafirmar o de profundizar la elección de la presentación que se hizo, ¿no? Porque él va eligiendo las cosas para contar, pero es para contarse, y para contarnos quién es. Esto es fantástico. Che, Mariano, dijiste al pasar de tu ciclo. Entonces primero quiero decirte algo. Primero, el tipo es un escritor que, digo, él se interpeló y dijo, no necesito un libro escrito, que no significa que en algún momento no lo busque, pero quiero decir, no necesito un libro escrito para definirme escritor, para ser escritor, para ser poeta. Pero a su vez, digo, está convencido de que es necesaria esta construcción. Entonces en esta construcción aparece el ciclo, ¿sí? Contanos cuándo apareció el ciclo. ¿Qué buscabas con el ciclo? Antes de contar. Sí, dale. Ahora cuento, pero nada, quiero aclarar algunas cosas en relación a lo que decís vos. Que incluye, porque y tiene que ver con lo que comentábamos antes, con lo que charlábamos antes, sobre fuera de micrófono, sobre lo colectivo. Y también sobre ciertas dinámicas sobre las que suceden las cosas hoy. Yo te decía antes, porque vos decías lo de publicar un libro, ¿qué otra cosa dijiste también? Que ahora se me... Publicar un libro, que los aparatos tienen que ver con los que manejan el sistema, y que la oralidad y la transmisión oral viene de la mano de la resistencia. Yo pensaba una cosa, ¿no? Pensaba, imagínate qué fuerte, qué potente. En la década del 60, yo intuyo que debe haber sido así, ¿no? Digo, de golpe estaba el peón que le tocaba el sábado, que ni siquiera te digo que se iba al boliche en la esquina. No se iba al boliche en la esquina. Estaba el peón que había laburado toda la semana, que de golpe se sentaba en un fogón y escuchaba, aquí me puedo cantar, no, con permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi Paula asado no es de nadie y es de todo. Y que ese mismo tipo le decía que si el canto protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón. Y eso tiene un poder muy grande. Porque es donde tiene que ver lo colectivo. Y esta cosa de que no hay... Yo creo que la nueva estrategia de los medios de comunicación ya se dieron cuenta, no de los medios de comunicación, digamos, es algo mucho más complejo de los medios de comunicación, son los que accionan, ¿no? Pero digo, que además tampoco es algo que se sentaron a pensarlo, sino que se va desenvolviendo con el tiempo, pero me parece que en algún momento se entiende de que la censura no es un método efectivo, y entonces ¿qué se hace? Digamos, se expulsa la anomalía y se la vuelve a reinsertar esterilizada. ¿Qué es
insertar la anomalía esterilizada desde mi punto de vista es The Wall al lado de Shakira en MTV. Entonces, digamos, esterilizan. ¿Por qué? Porque convierten al arte en una expresión individual. La expresión individual de que te guste The Wall está pegada al lado de que te guste Shakira. Cuando Shakira, en MTV, ¿no? Shakira salía en MTV. Y digo, y todo bien con Shakira, no tengo nada contra ella, pero claramente no pertenece a la misma corriente estética que Pink Floyd. Entonces se mezcla todo eso, y eso lo que termina generando es individuación. Se piensa mucho el arte desde algo que es el que produce uno, y me parece que hay que sacar esa idea. Digo, eso es el aprendizaje, digamos. Esto arrancó con una película de Vittorio De Sica, donde es un colectivo, el personaje es un colectivo artístico. Entonces tiene que ver por ahí. Para mí no tiene que ser artista, no tiene que ver con publicar un libro, en ese sentido lo digo, sino que tiene que ver con formar un colectivo artístico. Bueno, vos sos artista, a vos te gusta tal cosa, entonces ser artista, me parece que es el oficio, ese es el verdadero oficio. Escribir un libro, publicar un libro, sí, qué sé yo, también es uno de los instrumentos más, pero digo, también, qué sé yo, tiene como, no sé, tiene como otras cosas, digo, incluso hasta es una más de las tantas tecnologías que suceden. Digo, publicar en blog es otra tecnología, publicar en programas de radio es otra tecnología, digamos, son modos de llegar al público y de proponer algo que tienen diferentes formatos, un libro, un blog, una peña de poetas. Me parece que no hay que casarse con ninguna y preguntarse, bueno, ¿cuál es? Digo, a ver, un tipo que en ese sentido para mí la entendió bárbaro es Hernán Casiari. Digo, Hernán Casiari entendió bárbaro que la literatura era otra cosa de lo que comúnmente se cree en cierto sentido, o por lo menos de lo que yo creí mucho tiempo también, en ese sentido. A ver, la pregunta es, ¿a quién quiero conmover? ¿Quiero conmover al profesor de la academia? ¿Quiero conmover al editor? ¿Quiero conmover al usuario de bestseller que lee un cuento mío y después lee a cualquier otro autor, qué sé yo, a Pablo Coelho, qué sé yo, ni idea, cualquiera que se te ocurra, que pertenece tan válido como uno, pero que pertenece a otra escuela estética, digo, que hace su negocio de otro lado. Como vos decís, yo hago mi negocio transmitiendo cosas, otros hacen su manera. Y en ese sentido todas las plataformas son válidas, y ninguna mejor. Sí, obvio, ¿a quién no le gustaría? Pero igual que como escuela... Claro, obviamente. Pero digo... La pregunta es a qué precio, siempre, ¿no? Pero aparte... No todo se compra, todo se paga. Igual que como escuela, realzás, y esto es lo lindo y lo interesante, al menos, a ver, para mi visión es lo lindo e interesante porque yo coincido con esto, quiero decir. Pero, o lo que me hermana, yo no sé si es lindo o interesante. Voy a cambiar el inicio de esta frase. Lo que me hermana con Mariano en este punto... Perdón, una cosita, sí. Una aclaración, voy a decir una aclaración, digo, eso es Benjamin. Lo que yo estoy diciendo, Benjamin dice que a partir de la ¿cómo se llama el libro? De la obra de arte en su reproductividad técnica, a través del salto tecnológico, la reproductividad técnica de la obra de arte, dice eso necesariamente va a influir a los nuevos artistas, esa reproducción técnica, ese cambio técnico, ese salto tecnológico que Benjamin ve, que se empieza a dar en el arte, va a influir a los artistas futuros. Entonces, se trata de tratar de que esa reproductividad técnica no nos influya a la hora de escribir, que nosotros no nos olvidemos de pensar la literatura, hay que buscar, hay que agarrarse de todo lo que se pueda. Totalmente.
Y también incluso es como esta cosa de decir, bueno, a mí, vos decís incluso en lo personal, ¿por qué no? Sería muy lindo escribir un cuento. Yo cuando estaba en la secundaria leía los cuentos de Julio Cortázar, de Abelardo Castillo, y también me cambiaron un poco la vida. Un cuento capaz que leo, 3 que leer, ni siquiera hace falta, pero bueno, sí, queriendo escribir 3 cuentos que después alguien lea en un secundario. ¿Viste? ¿Qué no? Pero bueno, uno puede escribir también 3 cuentos, ¿viste? Yo me parece que a veces, ¿viste? Que parece que cuanto más, ¿viste? Como nos apresuramos por publicar, pensamos que un libro, 5 libros, y yo también tenía esa idea, ¿viste? Uno piensa que, pero también dice, bueno, qué sé yo, escribir 5 cuentos en toda mi vida, mejor que escribir 50. Y que digo, no, mejor escribir 5. Escribir 50 y tratar de jugar con otras cosas. A mí eso, bueno, vos crees que hable de mí, a mí en lo personal me gusta un poco de eso. Prefiero trabajar todos los aspectos y aprender de todo y esperar todo. Igual arrancamos, voy a, cada vez que seguimos hablando voy sumando más puntos, pero digo, arrancamos de lo colectivo, ¿no? Y es algo que le interesa en lo particular a Mariano. Y también por eso digo, ahora tiro así el centro como para volver al tema del ciclo, pero antes de esto quiero decir otra cosa más. Digo, esta cuestión de lo colectivo, del generar soportes, y soportes que permitan la exposición, desde el lado de que el otro, digo, que sean vidrieras, ¿sí? Vidrieras de exposición, de conocimiento para otro. Pero por otro lado, también digo, esto que decía Mariano, de decir, bueno, puedes escribir 5 cuentos, que también podría ser poemas, en vez de escribir 1.000.000. Digo, y alguien que pensó esto de esta manera también fue Cortázar, ¿no? Que hasta determinada edad todo lo que escribió lo quemó. Y no tenemos ningún mísero registro de eso, pero él sí. Y él aprendió. Y a partir de todo lo que aprendió le permitió ser el que fue después. Entonces, en definitiva, no somos la cantidad, sino que lo que somos, es como decía en algún momento Mariano, es el recorrido y la sumatoria de experiencias. Es el viaje y la sumatoria de experiencias. Por eso es tan linda la charla, porque en la charla le vamos dando sentido a lo que dijimos en algún momento, ¿no? Contanos del ciclo. Quiero ir al ciclo. ¿Cómo lo veo? ¿Por qué? ¿Cómo nació? ¿A dónde voy? ¿Qué días? Bueno, nació como, digamos, nació del hambre, vamos a decirlo así, tampoco del hambre, porque comida nunca me faltó, pero nació de la idea de decir, bueno, a ver, necesito empezar a diagramar un camino profesional con lo que a mí me gusta hacer, y se me ocurrió esa idea. Digamos, el ciclo se hace los viernes, los pueden buscar en Instagram, vamos a decir la verdad, lo hacemos a los ponchazos, tratamos de estar 2 veces por mes en general, pero es un esfuerzo, es un aprendizaje, se hace, digo, empezamos en junio del año pasado, así que digo, nada, es algo que tratamos de que todos los invitados que vienen a leer se sientan cómodos, puedan, a mí eso, digamos, me parece que se trata un poco de, bueno, me parece que así se genera colectivo. Digo, yo me paré un día ahí en ese lugar y dije un par de cosas y aprendí un par de cosas, y de golpe me parece que está bueno que vengan otras personas y digan un par de cosas y que eso les sirva como experiencia para trabajar sus temas a futuro. Entonces, por eso es una peña de poetas, porque viene la gente, poeta, digamos, siempre hay alguno distinto, hay también como una especie de elenco estable de personas que vienen más o menos seguido, y se leen y eso logra gustar, el público en general se va contento, el poeta se siente cómodo porque generó lo que quería generar, porque, digamos, son clics, ¿no? Que uno va haciendo, decís acá, pum, y aprendes, se aprende haciendo, ¿no? Se aprende haciendo. Es como, digo, hay algo, ¿no? Hay algo de lo inmediato ahí. Yo pienso en la gran dificultad, me voy a quedar,
voy a nombrar una vez más eso de escribir un libro. Pienso en la enorme distancia que acontece entre la primer palabra de un relato y el momento que ese relato llega al lector, y pienso que es un camino demasiado largo para recorrer sin voces que te vayan guiando las cosas. Me parece un gesto de soberbia del autor, o me parece que hay que ser muy capo para creer de que uno se escribe la primera palabra, termina de escribir el cuento y en el medio no fue escuchando voces alrededor. A mí me parece algo de la verdad de odiseo, ¿viste? Sí. En cambio, la poesía, en una peña de poeta, hay algo más inmediato. Porque cuando vos estás ahí, tenés al público delante y le ve la jeta, y si le gusta la jeta, no le gusta la jeta, lo que me está diciendo. En ese sentido es más fácil. Es lo que tenía mamá, ¿no? Totalmente, totalmente. Dijiste Instagram. ¿Cómo los buscamos en Instagram? El Grito Plebeyo. El Grito Plebeyo tiene la foto ahora voy a poner una foto, una ilustración de Carpani, como página de Instagram, está más o menos afable, le ponemos fruta, le ponemos algunas pinturas, también tratamos de hacer algo distinto. Igual, eso es algo que hago porque me divierte. Está muy bien. La verdad, creo que tenemos 300 seguidores, 400 seguidores, es una cosa que una semana antes de que sea el evento me pongo a laburarlo, pero trato de ponerle un poco de onda también a eso. También es parte de aprendizaje pendiente, qué sé yo, armar reels, ¿viste? Todo eso es algo que me gustaría en algún momento, que me gustaría no, que uno tiene algo que aprender y tiene que, cosas que uno tiene que ir haciendo, pero bueno, en ese sentido, en eso, soy como más aragán, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. Igual es todo un camino de aprendizaje. Che, y decinos, recordanos dirección como para que la gente sepa. Bueno, los viernes, Bullet 31, el boliche Roberto es un bar notable. Yo no quiero, ¿viste? No me da la de, nunca me dio la de nada, pero hay un tango de discípulos, una escuela de todas las cosas. ¿No? Lo hacemos ahí, ahora en este momento lo hacemos ahí. Bueno, como te decía, ¿no? A mí no me gusta dolor la gente a nadie, con nadie, pero es justo que lo diga, es una escuela de todas las cosas y también es como una mezcla milagrosa de Sabiondo y Sicilia. Totalmente. La materia oscura también en ese sentido. Maldita Ginebra rescataba mucho eso también. Era una mezcla milagrosa de Sabiondo y de Suicida, ¿no? Había tipos ahí peinando que se conmovían por ahí cuando decía, no sé, Nacho Wilkie, yo Nacho Wilkie nunca lo vi igual, lo contaron. Sí. Pero que Cucurto también anduvo por ahí, alguna vez me parecía haberlo visto en ese lugar. Bueno, igual es más lo que a mí me han contado de esos espacios que realmente he ido. Pero bueno, nada, eso. Son los lunes 3:31, un bar notable, se llama Boliche Roberto, los viernes en general, tratamos de hacer 2 por mes, obviamente es al sombrero, y hay un micrófono abierto para que la gente se anote y venga a transitar esa experiencia de a ver qué le pasa al público cuando uno lo hace. Y tratamos de que sea un ambiente donde todo el mundo la pase bien y donde todos nos vayamos más felices. Qué lindo. Yo me voy. Qué lindo. Bueno, se nos acabó el tiempo, porque es así esto. En algún momento se nos acaba. Con Mariano nos vamos a quedar un poquito más. Pero a los que están del otro lado y nada, y que tuvieron la suerte de conocerlo, compartir con un rato de la vida de Mariano, bueno, ya nos contarán un poco qué anduvieron sintiendo y obviamente la invitación está hecha como para que se vayan a meterse en esa escuela, en esa escuela de bar, en esa escuela de aprendizaje de todas las cosas, pero no con la ñata pegada al vidrio, sino al lado de adentro, que sería lo más lindo e interesante. Mariano, gracias por haber estado.
Gracias por... Gracias a vos por haberme invitado. Me encantó el reportaje, la verdad que fue una charla súper amena. Es la idea. Gracias por la invitación. Un placer. Esperamos verte algún día por un punto plebeyo. Esperamos verte algún día por allá. Pero... para que nos vengas a también, sí, para que vengas a conocer a la banda. Será un placer estar por ahí, será un placer ir a escuchar, porque si algo tiene también de lindo esto es ir a escuchar a otros. Yo creo que hay que romper algo en este mundillo literario que tiene que ver con los egos, es aprender a disfrutar de los otros, asumiendo las falencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos cosas para decir, pero tenemos más para aprender que para decir. Con lo cual, por eso está buenísimo estos espacios el silencio. El silencio, el respeto al que está delante, al que está dejando todo, mucho, poco, lo que tiene lo está dejando ahí, lo está compartiendo. Ese es un ritual que ya en esta sociedad no queda mucho. Y como decía Mariano, esta cuestión de hacerlo a corazón abierto, hacerlo desnudo, es algo que creo que es un acto de valentía y de hermoso acto de amor que está bueno poder respetarlo. Entonces por eso también digo que en muchos ciclos me gusta ir a escuchar. Y recién después lo mejor estar. Pero la idea es que tenemos mucho que aprender todos. Octavo año, Noche de Letras 2.0. En la operación técnica ya me van a decir quién está, porque tenemos cambios. Así que ya me van a decir quién está de otro lado. La artística, como siempre, de Luciano Fernández, mi primo. La producción general de Vuelta al Aire de poesiamanalzada.com.ar. Ahí van a encontrar también textos de Mariano, que lo vamos a convocar para que nos pase textos, así lo vamos a ir publicando sistemáticamente, porque así conocen su gracia, como la mía, como de tantos otros que estamos ahí adentro, conocen nuestras gracias y desgracias. Y acá en la conducción, Leandro Murciego. Gracias por haber estado de otro lado, pero vos, Mariano, queda. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Ustedes viven, me muero yo. Comen y beben, pero yo no. Pero yo no, pero yo no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón y los parió una botella de ron. Yo llamo, cómprense un güiro, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Y te hago uno cortito también de Francisco de Quevedo. Dice: es amarga la verdad y quiero echarla de la boca. Y si el alma, su hiel te toca esconderla en necedad, sépase pues libertad que ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero, el dinero. ¿Quién con su fiereza espanta al cetro y corona al rey? ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? ¿Quién con humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza, la pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento a sus manos? Porque untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gana su opilación con oro, no con acero? El dinero, el dinero. Gracias. Bueno. Hermoso. No, hermoso. Un placer, gracias a vos, a tu equipo, también a la producción, a la organización.